Buenas, buenas, ¿qué tal? Esto es BAM, Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Francisco Latti, él es escritor y periodista. Hola, Francis. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, sos de la casa. Soy de la casa, así es. Bueno, ¿Cómo estás, estos dos mundos, pero entremos por el escritor y cómo llega la literatura a tu vida, en qué momento de tu vida. Sí, en realidad son dos mundos que se han transformado en uno y no sé en qué momento se han transformado en un solo mundo que está de alguna forma fusionado. Yo empiezo a escribir muy chico, empiezo a escribir cartas, todavía existían las cartas manuscritas. Con sobrecito, sí, remitente atrás. Qué exactamente, hermoso. tal cual. El olor del pegamento con la lengua. Eso existía, se escribía a mano, con tinta, se lo digo porque hay mucha gente, muchos chicos que en realidad no saben lo que es eso. Que había que comprar una estampilla que era la forma de pagar por el envío y había que pegarla en la Era un trabajo totalmente artesanal que implicaba una gran cuota artística también. Y yo casi sin darme cuenta empecé a escribirle cartas a mi papá, que en ese momento vivía en Finlandia, vivía muy lejos. Y de esa manera, sin querer, queriendo, de alguna forma me empecé a relacionar con la literatura epistolar, por así definirla. Y eso, me fue llevando de a poco a otros estilos, por ejemplo, a los cuentos, a la poesía. Es algo que siempre, desde que tengo memoria, al menos desde que empecé a escribir, está en mí. Y y el periodismo vino después, digamos, que fue una consecuencia necesaria de contar lo que me pasaba, pero no solo a mí, sino de contar qué le pasaba también a los demás y de alguna manera preguntar qué pasaba, y al preguntar, se convirtió en periodismo, ¿no? Que es también una de mis pasiones. Básicamente la literatura y el periodismo van de la mano, como te digo. Obvio, porque es una herramienta de la otra, ¿no? Sí. O sea, no me imagino una sin la otra en mi vida. El periodismo, como te digo, fue una consecuencia, lo descubrí leyendo, como todo escritor. En realidad no sé si fue primero el escritor o el lector, porque como te digo, van de la mano. Y cuando empecé a leer diarios, empecé a preguntarme, ¿no? A tener un sentido, un pensamiento crítico, como se dice, y a preguntarme por qué pasaban ciertas cosas, que fue lo que me fue impulsando a empezar a preguntarle a la gente, ¿no? ¿Qué le pasaba? Casi con naturalidad, ¿no? Sí. Y por curiosidad, que creo que la curiosidad es lo que nos lleva un poco también tanto a la literatura como al periodismo. Creo que sin curiosidad no habría una cosa ni la otra. Claro. Es eso que está en uno. Creo que también hay mucho de instinto, ¿no? En el periodismo, en la literatura, que nos lleva a querer expresar todo lo que no se puede de otra manera. Creo que uno busca esos canales para, de alguna forma, que otros lo entiendan, que lo comprendan y hacer del mundo algo un poco mejor, ¿no? Un lugar como mejor. Sí, mirá, y cuando hoy te sentás a escribir, no periodismo, sino algo más, llamémosle literatura, ¿no? ¿Cómo son tus procesos? ¿Dónde te sentás? Son procesos quizás un tanto caóticos, como quien dice. No soy metódico como algunos escritores, sino que, por ejemplo, me gusta mucho escribir de noche, cuando estoy solo en la casa, por ejemplo, con música. Me gusta mucho ese momento de escribir afuera, incluso aunque haga frío, no me importa el clima mucho, pero necesito como esa parte, quizás para exteriorizar lo que tengo. Pero me gustan mucho los espacios abiertos, la noche, ese clima que se genera en ese momento para poder expresar lo que de alguna otra manera me siento encerrado. O sea, tengo como esa sensación que no lo expreso de la misma manera, ¿no? Creo que ese es mi proceso. No hay un día en particular ni una noche, sino como cuando necesito hacerlo. Simplemente lo hago y ya, básicamente así, ¿no? No hay mucho más. Obviamente escribís con teclado, escribís con lápiz, ¿cómo es tu...? De las dos formas. De las dos formas. Me gusta mucho todavía, creo que por el ejercicio periodístico, aún conservar la libreta y la virome y tomar notas, por ejemplo, de ideas, de cosas que se me pasan por la cabeza en ese momento, conceptos, alguna oración, alguna idea, algún proyecto. Y de ahí sí, obviamente, volcarlo en la computadora y empezar a editarlo, a darle forma, a construirlo. Te digo que hay un montón de proyectos que quedan simplemente ahí en la libreta, que no se tocan más, o en la computadora, y simplemente fueron eso, ¿no? Sí. Una idea que se atravesó y nada más. Y hay otros que no, que van tomando forma, que se convierten en un libro, en un cuento, en una poesía. Eso es como que cada escrito va tomando vida hasta determinado momento, o no, simplemente queda ahí y fue eso. Sí. Pero no soy de tirar mucho, por ejemplo, me gusta guardar. Y después llega el momento y eso como una semillita puede eclosionar en algo. Por ahí volver con el tiempo, con los años o los meses, sobre esa idea o sobre ese concepto, y quizás darle otra vuelta de tuerca o ver de qué manera
se puede trabajar después de todo ese tiempo, Claro. ese proceso que ha quedado macerando pasó, ¿no? ahí, macerándose. Sí, tal cual. A veces se quema del todo, desaparece, se convierte en cenizas, pero a veces, bueno, se crea, como vos decís, una plantita, algo, ¿no? Sí, Una sí, germinación de esa idea. ¿Te acordás cuando se le cuestionaba a este escritor latinoamericano que usaba computadora para escribir? Hoy nos pasa lo mismo. Por ahí se cuestiona la inteligencia artificial como herramienta de copiloto de creaciones, ¿no? Yo creo que como todo lo nuevo, al principio el que no conoce o no se quiere acercar o tiene cierto temor, creo que el temor tiene esas dos cosas, ¿no? O te detiene o te hace ir para adelante con todo y bueno, querer superarlo. Con la inteligencia artificial creo que está pasando eso, al menos en la literatura. Bueno, te contaba fuera del aire que, por ejemplo, ahora hay concursos de literatura en donde en las bases se establece que no se puede utilizar la inteligencia artificial. Pero por otro lado, utilizamos los correctores del Word, utilizamos Claro. herramientas de la computadora también para corregir nuestros textos. Entonces digo, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Creo que todavía no lo conocemos. Esto recién está comenzando. Y como todo, creo que es una herramienta y depende también cómo la utilicemos, ¿no? En nuestro beneficio. Me parece que la inteligencia artificial está y va a seguir estando y se está desarrollando. Y cada vez más rápido. Y cada vez mucho más rápido, tal cual. Y se la está entrenando además para que así sea. Entonces, creo que hay que ser lo más inteligente, naturalmente posible. inteligente. Exactamente, y tratar de, bueno, de jugar con ella a nuestro favor, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces digo, ante la mirada quizás temerosa o de prohibición, yo diría que no, que simplemente hay que utilizarla en la medida que nos beneficie, ¿no? Claro. De eso creo que se trata. Como una herramienta. Exacto. Nadie dijo si el martillo es bueno o es malo, ¿no? Tal cual, como pasó con Internet al principio cuando Claro. surgió, cuando surgieron las redes sociales. Digo, todo va teniendo un proceso evolutivo. Algunos dicen que es involutivo, pero bueno, eso creo que está a criterio también de cada persona y cada criterio es diferente. Me parece que Sí. si está y es una herramienta, usémosla, ¿no? Claro. Tratemos de beneficiarnos. Aparte, la literatura, yo no creo que sea tampoco un género, un arte muerta, ni mucho menos ni estanca. También Sí, tiene sí. como una evolución en cuanto a los temas que se tratan, en cuanto a las personas que lo escriben. No sé, yo lo veo de esa manera. No sé si es algo tan estanco, ¿no? Claro, No lo creo. Claro. Ahora, en todo ese mundo, ¿qué lugar ocupa en tu vida la poesía? Así, algo tan antiguo, ¿no? Y tan antiguo y tan presente Y tan vigente. a la vez, porque a veces creo que la poesía la tenemos y no nos damos cuenta, ¿no? En elementos por ahí cotidianos que no podemos expresar de alguna forma y nos sale de alguna manera poética. Creo que con el periodismo pasa eso, a veces es un género que quizás está determinado por la crónica, la entrevista, y de golpe aparece la poesía también y eso a la vez atrae nuevos lectores. Me parece que también es algo para valernos, ¿no? Un lenguaje diferente que por ahí no está habituada la gente que lee una crónica, un diario, una nota y de golpe hay una poesía en un título y uno no lo Sí, sabe y en sí, realidad lo sí, está sí. leyendo y es algo que se expresa de manera poética, ¿no? Lo mismo dentro de un cuerpo de texto. Creo que la poesía, al menos en mí, está presente, Está siempre vigente. agazapada en algún rincón. Y apenas puedo, sí, la saco. La verdad que, bueno, hace poco estuve en la Feria del Libro de Rawson, por ejemplo, me dieron un premio por una poesía que tenía que ver con el cruce de los Andes. El cruce de los Andes fue una experiencia que realicé varias veces y llegó un momento que, estando solo, imagínate en la cordillera, después de tantos días andando a caballo, me puse a pensar y se empezaban a cruzar palabras absolutamente poéticas, que fue el nombre del libro, por ejemplo, Enandecido. Sí. O sea, así me sentía yo, enandecido, una fusión entre el fuego, el arder del calor, obviamente, la montaña, los Andes, y surgen conceptos que ya no tienen ninguna explicación, sino más bien con el sentimiento, ¿no? Con lo que hay dentro de uno que no se puede expresar más que con esas palabras. Y que hay que tallar artesanalmente una palabra que no existía para poder expresarlo. Definir de alguna manera cómo me sentía en ese momento, ¿no? Creo que es eso la poesía. O sea, también sentirse absolutamente libre con las palabras. Si no existen, no importa, porque las podemos inventar y si las podemos pensar, pueden existir. Yo soy de esa idea, así que, digamos, no me limito tampoco en ese aspecto. Qué bueno. Bueno, y un hito en tu periodismo, en tu camino como periodista, que vos lo guardes y lo atesores, que te venga ahora a la mente. Y son varios. Bueno, recién te hablaba del cruce de los Andes, Sí. por un lado.
Pero hubo un viaje que a mí me cambió muchísimo la vida, que fue al Impenetrable, al Chaco, sí, en el 2010, donde en realidad iba por una semana y me terminé quedando un mes aproximadamente a convivir con las tribus Wichis, Cuom y Tobas, que aún están ahí en este momento. Y era un viaje en realidad solidario, o sea, la idea era ir a hacer o a brindarles una perforación para que tuvieran agua potable, y resulta que en ese momento el gobierno de turno no estuvo muy de acuerdo con esta movida, así que quisieron que no fuéramos. Y el grupo que fue en ese momento decidió no irse, quedarse hasta que se cumpliera la misión. Nos terminamos quedando un mes y bueno, y a partir de ahí la verdad que fue un clic que me hizo en la cabeza de lo urgente, lo necesario versus lo que uno creía que era urgente y necesario, claro, ¿no? En ese momento, que era volver después de una semana. Y no, la verdad que fue una experiencia que me cambió absolutamente, ver esa condición, ¿no?, en la que se sobrevive, que bueno, a raíz de eso también después escribí una serie de relatos, una serie de no ficciones, sí, que las mandé al exterior, y bueno, y así en España, por ejemplo, en algunas regiones se conocía cómo vivían, y después me comentaban que no podían creer que, claro, que hubiera personas viviendo así de esa manera, sin recursos prácticamente, ¿no? Entonces toda esa fusión de sentimientos fue sentimiento que me... Y cómo describiendo algo de una vida cotidiana, claro, que era la vida cotidiana de ellos, y tan ajena, tan diferente a la nuestra, ¿no? Que realmente en ese momento me impactó muchísimo. Creo que ese fue como el clic periodístico, pero sobre todo vital. Sí, interno tuyo. Interno, absolutamente, sí, sí, sí. ¿Y algo equivalente para el escritor? Y creo que fue de la mano también, ¿eh? Iba de la mano, obviamente, la literatura también, porque sí, al repensar, una vez que pasó la experiencia, lo que quedaba y salía, de alguna manera era literatura, pero era real lo que estaba, claro, pasando. Literatura por los poros. Claro, y entonces hay relatos que yo escribí basados en esa experiencia que hasta yo mismo las leo ahora y digo, no pueden haber pasado, no pueden ser ciertas, y sí, realmente ocurrieron. Hay una anécdota, por ejemplo, de una de las chicas, de las nenas Cuom, que vivía, imagínate, en una carpa absolutamente lejana a la civilización, a veces, sí, mal llamada entre comillas occidental, y por ejemplo a la noche, en la madrugada, se acercaban los animales salvajes por el olor que emanaba el período, o sea, cosas así que eran... o sea, su vida corría peligro todo el tiempo, era una amenaza permanente por las cuestiones naturales. Y ellos de alguna forma lo tomaban naturalmente, pero a la vez su vida corría peligro. Entonces, sí, sí, hubo muchas contradicciones así que yo decía entre la vida natural, digo, hasta dónde hay que dejar que ellos estén de esa manera y hasta qué punto nosotros somos invasivos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, se generan también algunas contradicciones en ese sentido. Te pone en cuestión. Totalmente, totalmente. Y al leer esos relatos hoy digo, wow, qué increíble realmente... cómo puede cambiar uno a través de la experiencia del otro, ¿no? Sí. Con empatía o con el sentido de dejar que el otro, en realidad uno no va a llevar ningún saber, sino a recibir también de todas esas experiencias, ¿no? Francis, bueno, esta es tu cámara. Bueno, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias por la invitación, y los invito a seguirme en mis redes, por Instagram, por Facebook, y a compartir la literatura y el periodismo, que de eso se trata, y agradecer también a los benditos artistas nuestros de San Juan, que realmente nos hacen tan bien y nos hacen hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, gente, esto es BAM y hasta la próxima, ¿eh?